Así que nos iremos al explorador de Windows y veríamos la USB ya conectada, pero al darle clic nos saldría el cartel que dice inserte un nuevo dispositivo en unidad USB. Y esto es producto de que el controlador ha sido dañado de forma irreversible y solo queda flasharlo utilizando nuestra solución DITE. Así que nos iremos al Chigenius para conocer los datos de la USB. Y en este caso vemos que se trata del controlador Phison con número 225161, una memoria USB que data del año 2011 y que contiene Flash ID de Kioxia Toshiba. La herramienta que utilizaremos será una OP Tool de Phison y todos los links estarán como siempre en el primer comentario fijado. Extraemos el comprimido y ejecutaremos la aplicación siempre como administrador. Esperamos unos segundos a que la herramienta reconozca la USB de manera correcta. Y una vez reconocido el pendrive, daremos clic en el botón de Start a la derecha para que comience de esta forma el proceso de reparación. Recuerda que si te gustan este tipo de reparaciones, puedes dejarme tu like y suscribirte al canal con campanita activada, y así no te perderás las nuevas reparaciones que iremos subiendo al canal. Hasta que nos salen estas letras sobre fondo verde, que indican una reparación exitosa. Ahora cerraremos la OP Tool y nos iremos al explorador de Windows a comprobar. Y veríamos la USB ya reparada y completamente funcional. Recuerda que esta reparación solo te funcionará para estos datos del Chigenius, o sea, para chip controlador Phison con número 225161 y con Flash ID de Kioxia Toshiba. Y si tienes alguna duda, me la puedes dejar en la caja de comentarios, que yo siempre contesto a todos mis suscriptores. Y si deseas ver más videos sobre reparaciones de USB Phison, te invito a dar clic en la siguiente lista de reproducción y nos veremos allí.